Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida del torneo Chessable Masters que se está disputando en estos días a través de online, a través de internet, a través del grupo Chess24 perteneciente al evento Meltwater Champion Chess Tour. Este es el cuarto torneo de un total de 9 y tenemos con piezas blancas a Praggnanandhaa y con negras a Wei Yi. El tema es que para pasar a las semifinales Wei Yi tenía que ganar con piezas negras y así forzar desempates. Por lo tanto, quizás con un poquito de ventaja Praggnanandhaa. Las partidas son a 15 minutos más 10 segundos de incremento por jugada y ya en el tablero por parte de Praggnanandhaa de 4, a lo que Wei Yi responde con caballo F6. Se juega C4 y tras estos movimientos C5 entrando en la defensa Benoni. D5, E5, caballo C3, variante checa de la Benoni en la que, bueno, pues de momento se juega D6. Como vemos, las piezas blancas tienen un centro pues un poquito más adelantado, además ha quedado ya completamente cerrado tras estas jugadas, por lo tanto vamos a ver qué pasa ahora con el desarrollo y cada flanco. De momento alfil E7 buscando el enroque y aquí las piezas blancas pues juegan H3, quizás bueno, pues evitando algún movimiento por parte de las negras en la casilla de G4. Tras estas jugadas quizás H5 podría ser una respuesta, H6 también para evitar los mismos temas, se opta por enrocarse en corto y tras caballo F3, ahora sí, se juega caballo B D7. La partida continúa con alfil E3, A6 y el tema es que en algún momento quizás las piezas negras pueden buscar una de las pocas rupturas que le pueden quedar en la posición, siendo B5 quizás en un flanco, como hemos dicho el centro está cerrado y quizás en algún momento pues podría ser un F7, F5, pero rápidamente Praggnanandhaa pone remedio a esa situación y juega A4. Es verdad que además del peón de A4 pues hay bastantes piezas ya controlando esa posible ruptura, por lo tanto las piezas negras, además de no contar con ese espacio en la posición, pues podrían quedar en una posición más pasiva. De momento se juega tras estas jugadas G6 y G4, Praggnanandhaa ganando un poquito más de espacio en el flanco de rey. Caballo E8 con algún tipo de maniobra. Quizás podríamos ver algún tipo de ruptura, pero también difícil, ya que bueno, pues el control por parte de las piezas blancas es de 2-1, por decirlo así, en la casilla de F5, pero la idea de este movimiento pasa por llevar el caballo a G7 y así esta segunda pieza vendría a F6, con lo cual además se libera la casilla de D7 para poder desarrollar el alfil de casillas blancas. De momento las piezas blancas juegan alfil de 3, caballo de F6 primero y tras estos movimientos dama E2. Quizás si cabe una pieza más se une a la defensa de B5. De momento Wei Yi juega caballo G7 y tras estos movimientos las blancas enrocan en largo. Tras alfil de 7 y tener el peón de A4 atacado, la torre de A1 no está de momento pues ya en su posición. Es verdad que el caballo de C3 pues defiende dicho peón, pero las piezas negras cuentan con un huequecito que sería llevar o traer la dama 5, como vamos a ver a continuación, y bueno, pues atacar dos veces a ese peón. Para quizás evitarlo o ponerle, bueno, pues remedio, se juega rey C2, en algún momento también se podría jugar B3 y con esto las torres, bueno, pues tienen toda la libertad por la primera fila y a dama A5 la torre vuelve a 1 defendiendo, bueno, pues esa posición. B3 también podría haber sido otra de las ideas o de las jugadas. Torre FB8, Wei Yi insiste quizás en este flanco de dama y tras estos movimientos, bueno, pues de alguna manera se maniobra con el caballo, también buscando la ruptura por parte de las blancas, ya que las piezas negras pues casi no tienen dicha ruptura. De momento la dama vuelve a D8, quizás no hace mucho en esa casilla de A5 y tras jugarse F4, tras 17 movimientos vienen las primeras capturas. E por F4, alfil por, y el caballo se retira a E8. Por un lado refuerza la casilla de D6 junto con el alfil en caso de que las piezas blancas pues jueguen E5, que va a venir inmediatamente y además se retiraría, bueno, pues de una amenaza por parte del peón de E5, ¿no?
Quizás a esta jugada también interesante activar una de las torres ya en la columna F. El tema es que de alguna manera pues este peón de F7 queda un poquito desprotegido, al menos de momento. El alfil, por ejemplo, pues no puede defenderlo en E6, al menos de momento, y bueno, pues esa podría ser otra opción. Praggnanandhaa opta por esta ruptura central jugando E5, D por E5 y tras alfil por alfil D6. Vienen más cambios con la captura final por parte del caballo y tras caballo de E4 hay doble ataque por parte de las piezas negras al caballo de D6, al peón de C5 y quizás esta captura es lo mejor para las piezas negras. Como decimos, Weili tiene que ganar la partida y el movimiento que hace es caballo G E8. Con esta jugada y entregando un peón vamos a ver si tiene compensación, o mejor dicho, sus piezas ganan algo más de actividad, ya que es verdad que las torres pues bueno, están de momento ahí muy pasivas. Hablábamos de lanzar un B7, B5 que es pues prácticamente imposible, y luego los caballos pues han estado bailando un poquito pues en el centro y en el flanco de rey, ¿no? La dama había ido a 5, ha vuelto, por lo que vamos a ver qué ocurre a continuación. Tras estas jugadas, Weili, además, habiendo entregado en peón, pues la columna C empieza a coger forma, empieza a coger fuerza. De momento el rey está ahí situado en C2 y tras caballo por D7, Praggnanandhaa también interesado en eliminar algo de material. Hay doble ataque sobre el peón de C4, pero de momento está defendido en 2 ocasiones. Dama por D7, y esta jugada quizás es una imprecisión para las piezas blancas. Tenía cierta ventaja en la posición Praggnanandhaa debido a ese empuje y con ese peón de más que tiene, pero el peón de A5 queda un poquito alejado de sus otros peones, por lo tanto de momento está defendido por la torre, pero es verdad que la torre que de alguna manera pues queda ahí atada a esa defensa. Quizás un movimiento como B3 podría ser interesante, reforzando una vez más C4. Se opta no obstante por A5, también por otro lado hay que comentar que quizás pues fija el peón de B7, o en caso de que se juegue B5 pues podría venir una captura al paso, y tras estos movimientos dama C7, Weili sigue emperrado en meter más piezas sobre la columna C. Tras estas jugadas B3, bueno, pues reforzándose ambos jugadores, caballo F6 y H4, un movimiento que, bueno, pues de momento parece que no aporta nada, lo penaliza un poquito la posición. Quizás dama E5 podría ser interesante, tocando al caballo, que podría volver a D7, de alguna manera, pues así, bueno, pues de momento clavar al caballo de D6. Es verdad que la dama está defendida, pero de alguna manera podría venir más cambio de material. No obstante, empieza con un ataque o pseudoataque en el flanco de rey, se juega H4, a lo que Weili empieza a coger fuerza en la posición con este gran movimiento que es caballo B5. El tema es que no se puede capturar con el peón, no pasa en la partida, y hay que hacer algo quizás con este caballo o con el rey o con la dama, ya que si no podría venir un doble en D4. Finalmente la partida continúa con caballo por B5, vemos muy rápido esta captura con el peón, abriría la columna completamente y no solo, bueno, pues se recupera material, sino que a rey D1 o rey B1 solo hay 2 opciones. Hay captura en A1 por parte de las negras, ganan material, y si rey B1 existe este primer jaque. El rey no tiene movimientos, tampoco hace uno gracias o por culpa de la torre de C8, dama B2, pues evitando única para defenderse, y bueno, pues de momento se gana una nueva pieza, se gana material y la dama no puede capturar debido al jaque. Por lo tanto, bueno, pues están ganando las piezas negras. Por lo tanto, de alguna manera, una partida que tenía en la primera fase de la misma Praggnanandhaa muy sometido a las piezas negras, Weili está encontrando salida, ¿no? Caballo por B5 sigue la partida, A por B5, y además con esta combinación logra seguir metiendo presión al punto de C4, y además este peón de momento en A5 está tocado hasta en 2 ocasiones y también ha abierto la columna. Tras estas jugadas dama F3, atacando en F6 y también pues F7, se retira el caballo a D7 y tras estas jugadas finalmente se juega torre H F1. Hay bastante presión en F7, de alguna manera se evita con caballo E5, ya que bueno, pues toca un poquito todo, defiende una vez más junto con la dama el punto de F7 y tras estas jugadas dama F4, siendo
nuevamente molesta, ¿no? La dama en C7 está defendida, pero bueno, pues de momento presión sobre ese caballo para evitar cambios. Se defiende con la torre. Perdón. La torre de F1 viene a E1 y tras estas jugadas torre a D8. Toca el punto de D5, como vemos el peón de B5 y por lo que va a venir a continuación, pues parece que todo está bien defendido por parte o por la estructura de las blancas, pero vamos a ver cómo se podría complicar la cosa, perdonad. De momento, tras estos movimientos, torre a D1, dejando la defensa del peón de A5, la torre tiene que venir a la defensa y el tema es que, bueno, pues quizás cambios en la casilla de C4 podría a las blancas, bueno, pues de alguna manera pues ser bastante malo, ¿no? Como decimos, está amenazando pues esta captura, el peón no puede capturar ya que está clavado y si intentamos en esta posición, pues para mantener la defensa del alfil, si lógicamente rey b2, pues se está ganando la dama en la próxima jugada, pero el problema es que si por ejemplo el rey se retira a b1, existiría primero torre por d5. En caso de no capturar te puede estar cayendo el alfil. Es verdad que el caballo en esta posición pues ha quedado clavado y por buscar esta captura y recuperar material, aunque las piezas negras tienen cierta ventaja ya en la posición, podría venir dama c3 siendo muy molesta, ¿no? Se está amenazando la torre de e1, también capturar en b3 con un jaque, lo cual dejaría las piezas blancas con el rey en c1 y caballo de 3 jaque, pues nuevamente podría ser muy fuerte. Hay bastante ventaja en la posición y en caso de retirar el rey de esta columna pues molesta y por ejemplo traerlo a d2, el problema es el siguiente: caballo por c4 jaque, y como vemos hay una descubierta sobre la dama que está indefensa al haberse retirado la torre a e1. Está cayendo en la próxima jugada única, quizás para, bueno, no perder tanto material, pues sería dama por c4, pero tras ganar la dama, las piezas negras están ganando de calle la partida. Por lo tanto, no es fácil retirar al rey de esta posición. Por ver algún ejemplo, torre de 1, como decimos, a5 queda indefenso y tras estos movimientos la partida continúa con torre por d5, aprovechando la clavada. Pragnanandá sigue insistiendo con su peón o con los peones en el flanco de rey, juega h5, la partida, como decimos, pues está en tablas. B por c4 finalmente llega en la posición y tras alfil por c4, primero torre por d1. Vienen varios cambios en el que el rey blanco pues está bastante expuesto, pero algo hay que hacer también por parte de las piezas negras respecto al punto de f7, ya que ahora también empieza a haber presión en la posición, ¿no? La torre, como vemos, está indefensa, por lo tanto el caballo de alguna manera podría seguir clavado. Hay varias amenazas en la posición y si no se juega torre 7 reforzando la casilla de f7 y a un movimiento como dama por a5 en el que las piezas negras siguen defendiendo ese caballo y además recuperan o ganan un peón ya que lo habían recuperado anteriormente, existe alfil por f7 jaque y tras caballo por f7, bueno, pues te estarían capturando por ejemplo la torre, como decíamos, en e8. Por lo que en esta posición torre e7 pues casi única para seguir estando en la partida por parte de Guigui, permite a Pragnanandá ganar un tiempo y meter el peón en h6. Quizás dama f6, dama g7 hay temas de mate, también en algún momento torre o dama pueden dar mate en la octava y de momento Guigui decide capturar ahora sí en a5. Podríamos pensar en dama f6 rápidamente, no pasa en la partida para buscar el mate, pero el tema es que tras esta jugada dama 1 jaque, rey c2, dama a2 jaque, bueno, pues mantendría la partida en tablas y sería por perpetuo, ¿no? Por continuo, incluso llevando el rey a c3, dama 5 con nuevo jaque y bueno, pues es lo que habría. Por lo tanto, lo que se juega en esta posición es alfil por f7 y torre por f7. Otra opción podría ser, ya que se cambian piezas, perdiendo el caballo, y otra opción, o podríamos pensar en esta captura, y el tema es que es curioso que ahora capturar la torre no funcionaría para las blancas. Torre por e7 y tras dama de 8 jaque se está ganando, bueno, pues material, ¿no? Por lo que aquí las piezas blancas tendrían que hilar muy fino, siendo única dama b8 jaque,
La torre no puede defender, ya que como vemos pues el rey no tiene salida, y tras caballo de 8, gracias a la dama pues queda todo defendido. Existe torre por E7 y aunque las piezas blancas, bueno, pues casi están amenazando mate en la posición, ganar material, existía nuevamente pues esta posición de dar continuo. La partida, por lo tanto, una posibilidad para las negras, se opta por este movimiento, torre por F7 y finalmente se captura en E5 y ahora torre de 7 jaque. Primero se están enfrentando las torres, las negras tienen el problema del mate en una jugada, pero también el rey blanco pues de alguna manera está bastante expuesto gracias a este movimiento con la torre que bueno, de alguna manera está un poquito más activa. No obstante, Praggnanandhaa lo tiene todo calculado, rey C1, dama 3 jaque con varios jaques en la posición y tras rey C2, bueno, la partida continúa con algún jaque más y finalmente, bueno, pues quizás no va a pasar nada. Cualquiera de las líneas jugándolo bien, pues seguiría como ocurre en la partida, ¿no? Los pasamos un poquito más rápido en el que, bueno, pues rey B1, dama de 3, se da un nuevo jaque y tras varios movimientos, pues finalmente la partida termina en tablas como aparece, ¿no? Las negras no podían dejar de estar dando jaques debido a quizás este mate en la posición. Por lo tanto, una partida muy interesante. Ha habido tablas, yo creo que bien por parte de ambos, en la que apretaba Praggnanandhaa en la primera parte y luego en la segunda parte pues ha sido Ewigi el que ha tomado el relevo gracias a muy buenas jugadas por parte de ambos jugadores. Vemos cómo está la clasificación para esta semifinal, lo cual bueno, pues empieza a través de Chess24 en un ratito. Tenemos a Anish Giri contra Praggnanandhaa. Anish Giri, hay que recordar, de estos 16 jugadores que jugaban este torneo, ha quedado líder. Creo que en segunda posición era Carlsen y Dean Liren, o Dean Liren y Magnus Carlsen, que es la otra semifinal, por cierto, Dean Liren y Magnus Carlsen. Por lo tanto, ambos enfrentamientos van a ser espectaculares. Por mi parte, nada más. Hablamos para próximos vídeos. Un saludo. Chao.